Buenos días, mi nombre es Esteban Arias y el día de hoy voy a presentar un tema el cual se titula lenguajes de programación, en este caso los dos tipos, el cual es imperativos y declarativos. Así que empecemos. En este video vamos a poder observar la explicación de dos lenguajes de programación, los imperativos y los declarativos. Pues como sabemos desde hace mucho tiempo, a partir del siglo XX, se empezó a marcar esta cuestión de enseñarle a las máquinas, la cuestión tecnológica, ¿sí? Entonces, pues de alguna forma u otra, a lo largo del tiempo, se han venido creando diferentes tipos de lenguajes, pero existe una gran diferencia entre estos dos lenguajes, el cual es que, por ejemplo, los lenguajes imperativos es una secuencia de pasos para que la máquina tenga una respuesta final y la ejecute y la compile. En el segundo paso, que son los lenguajes declarativos, es la cuestión contraria, perdón, que en este caso sería darle la solución de por sí y que de alguna forma u otra ya la máquina sabe que antecede a eso. O sea, ella ya tiene un conocimiento previo a eso y teniendo en cuenta eso, ella simplemente sabe qué debe hacer al final y ya. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con los lenguajes imperativos. Como se mencionó, es una secuencia de pasos. Entonces, por ejemplo, en este caso, el primer lenguaje que les voy a explicar es Pascal, el cual fue lanzado en 1970. Y es un lenguaje de programación que fue desarrollado a finales, pues como se puede ver, de los años 60, con finalidades educativas, pero pues que de alguna forma u otra se disfrutó mucho al principio, porque pues de alguna forma u otra era para enseñar esa cuestión educacional para esas personas, y que pues al principio, o sea, fue muy utilizado para aplicaciones comerciales. Y como podemos ver pues en este ejemplo, de alguna forma u otra, eh, claramente se declara el programa, pues aquí de alguna forma u otra se declaran las variables y se empieza. Entonces, write ln, o sea, esto es para imprimir lo que se puede interpretar. La suma de dos números, primer número, se lee el primer número, segundo número, se lee el segundo número y después se hace la suma. Entonces aquí como podemos ver es una secuencia de pasos. Paso uno, esto. Segundo paso, ingrese esto, se lee esto. Después esto y esto, haga esto y resulta esto. Eso es más que todos los lenguajes imperativos. Es una secuencia de pasos que de alguna forma u otra van a tener un resultado. Por ejemplo, algo de la vida cotidiana es, por ejemplo, hacer una comida. Por ejemplo, si piden, o si tú solo vas a hacer, no sé, eh, un caldo, alguna sopa, necesitas varios ingredientes, por ejemplo, que el agua, que la sal, que los vegetales, que la carne, que la temperatura, que el tiempo, todas estas cuestiones, toca irlas declarando y declarando y declarando. Entonces, ¿cuáles son algunas ventajas de estos lenguajes imperativos? Que de alguna forma u otra es, es largo, es extenso, pero es mucho más demostrado, ¿sí? O sea, de alguna forma u otra, desde mi punto de vista, considero que es muy minucioso el proceso y que de alguna forma u otra es bastante detallada la cuestión, con varias pinceladas. Entonces creería yo que esos detalles hacen que el programa de alguna forma u otra sea mucho más fuerte, más versátil. Como segundo lenguaje tenemos a Ruby, que el cual fue lanzado en 1995. Y pues este lenguaje se popularizó demasiado porque se empezó a utilizar para el desarrollo de aplicaciones web. Entonces muchas de estas aplicaciones, por ejemplo, son SoundCloud, la red social de Twitch, y el sitio web de streaming de películas que se llama Hulu, algo así. Y pues de alguna forma u otra este programa eh, es muy útil ya que se puede utilizar para crear de alguna forma u otra varios programas para escritorio. Y pues actualmente es como uno de los lenguajes más utilizados para el desarrollo de backend en el mundo. Además de eso, pues como podemos ver, es algo bastante parecido
En todos los ejemplos que vamos a ver es bastante parecido. Entonces, pues de alguna forma u otra se nombra la clase, se definen las variables, se declara lo que va a ser el final y se empieza a ejecutar el programa. Se ve esto, se recibe esto y pues de alguna forma u otra se tiene una conclusión final. Y pues además de esto de que Ruby de por sí es un lenguaje orientado a objetos. Además de eso, tenemos C++, que fue lanzado en 1979 y pues es un lenguaje bastante poderoso. Si lo han escuchado, C++, yo por ejemplo en mi caso lo he escuchado más que todo en videojuegos. Por eso se menciona que es algo bastante pesado y es una extensión de C, que pues de alguna forma u otra C++ ha cogido demasiada fuerza en el último tiempo, pues como lo mencioné en el desarrollo de videojuegos, pero también se ha utilizado para demasiadas cosas, o sea, el nivel y rendimiento que tiene C++ para la utilización en programación es bastante fuerte. O sea, bueno, más que todo se utilizaron en videojuegos de alta gama, navegadores de internet, sistemas operativos, bases de datos, bibliotecas, apps móviles, o sea, C++ ha sido uno de los programas que ha crecido demasiado en el último tiempo y pues que de alguna forma u otra ha entrado como en ese espacio económico como lo es industrial, como lo es los videojuegos. Entonces es bastante interesante y bueno, como podemos ver el ejemplo, igual que los otros, se nombra la clase, se declaran las variables como tipo numérico entero y se ingresa primer número, segundo número y la suma, como podemos ver ahí abajito, en esta zona de acá. Primer número 4, segundo número 8, resultado 12. Seguimos con el último lenguaje imperativo. En este caso es Fortran, lanzado en 1954. Y pues Fortran se utiliza principalmente en los campos pioneros de la computación, como lo es la ciencia y la ingeniería. Algunos ejemplos de esto son eh, la predicción numérica del tiempo y los océanos, la fluidodinámica computacional, matemáticas aplicadas, estadísticas, finanzas, entre otros campos que tienen que ver con la ciencia y la ingeniería y pues que de alguna forma u otra también ha llevado a tener unas características especiales. Por ejemplo, el alto rendimiento, que al realizar estos cálculos computacionales bastante exigentes, entonces los compiladores y las bibliotecas deben ser bastante maduros, bastante validosos, permitiendo escribir el código para que se ejecute rápido. Además de esto tenemos un tipado estático y fuerte que de alguna forma u otra el compilador lo que permite es detectar inmediatamente numerosos errores de programación. De alguna forma de que también esto puede generar un código binario bastante eficiente. Además, pues tenemos que es fácil de aprender y de usar. Como se utilizan operaciones matemáticas, es como si de alguna forma u otra se escribiera en una hoja de papel. Y pues es bastante versátil por el hecho de que se adapta al problema. Además de ser imperativo, es orientado a objetos y es funcional. O sea, tiene bastantes características, un estilo de código bastante atractivo para poder tener una conclusión lógica bastante fiable. Ahora seguimos con los lenguajes declarativos. Y bueno, eh, ¿qué son los lenguajes declarativos? Bueno, en este caso se pueden definir los lenguajes de programación declarativos como lo que les mencioné al principio. Vamos con el mismo ejemplo de, por ejemplo, perdón la redundancia, pero la cuestión de preparar una sopa. Entonces, ¿qué esto, qué esto, qué esto? Entonces tú solo le vas a decir alguno de estos lenguajes. Listo. Eh, una sopa que tenga esto y esto. Listo, puff, te la saca. En cambio, tú no le tienes que decir, primero pique esto, después esto, échele esto, espere tanto tiempo, aquí, allá. En los lenguajes declarativos, de alguna forma u otra, se describe el problema, se da la solución y ese lenguaje, mediante ya bases de datos, o sea, conocimientos previos, él ya sabe qué hacer con eso. O sea, ya sabe los pasos antecesores de eso, o sea, no los necesita conocer porque ya los tiene y simplemente
ya, ejecuta. Entonces vamos a empezar con Haskell, que fue lanzado en 1990. Entonces, pues este lenguaje se basa en el cálculo lambda, que es el lenguaje formal para la investigación de funciones. Y pues por lo que el logotipo que pueden ver aquí abajito, este que es como morado con rosa, contiene el símbolo de esa letra griega. Algunas características importantes de este lenguaje es que la productividad de los desarrolladores aumenta de forma considerable, por lo que les mencioné. Es un lenguaje declarativo, es bastante sencillo, bastante conciso, bastante simplificado, perdón, simplificado de alguna forma u otra, que hace bastante eficiente el desarrollo de programas. Además de eso, pues es breve, es claro y es fácil de mantener y de alguna forma u otra son menos propensos a errores y pues ofrecen gran fiabilidad porque de alguna forma u otra, en comparación con los imperativos, un código se simplifica de una forma abrupta, ¿no? O sea, de pasar a 200 líneas, 300 líneas, esto puede pasar a tal vez 50 líneas, no es más. Entonces, por eso es que es bastante eficiente, bastante simplificado. Y pues como podemos ver en este ejemplo, en 3 líneas hace simplemente una cuenta de 10 números. Aquí como podemos ver, print 1, 2 punticos y 10. Él ya sabe que debe contar y crear esa lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 10. Le dieron el inicio, le dieron el final, listo, haga eso y ya, nada más. No tiene que decir que mi prima 1, 2, 3, 4, simplemente 1 y 10, 2 punticos y ya con eso es más que suficiente para que el programa sepa que tiene que hacer una cuenta del 1 hasta el 10. Seguimos con Clouding, el cual fue lanzado en 2010, bastante moderno. Pues es un lenguaje de programación de código abierto creado por JetBrains, que se ha popularizado gracias a que se ha utilizado para generar aplicaciones Android más que todo. O sea, en nuestros celulares, todas estas, la mayoría de aplicaciones fue creado en base a Clouding. Y bueno, como podemos ver en el ejemplo, es un poco más de lo mismo. En este caso se declara el tipo de variables que se tienen, la clase, bueno, el nombre del programa y de alguna forma u otra se obtiene una lista y pues que tenemos que simplemente diciendo sumar 10, 20, 30, 40, 50. Esas comas significan para él que si dice sumar y te ponen en un espacio números, es que hay que sumar esos números. El programa de por sí ya sabe lo que tiene que hacer y simplemente lo va a hacer. Entonces ya con eso es más que suficiente para que el programa de alguna forma u otra, con simples cosas bastante sencillas, bastante simplificadas, bastante concisas, es capaz de resolver cualquier problema. Ahora seguimos con SQL, que es el lenguaje de consulta estructurado, el significado de sus siglas en español. Este fue lanzado en 1969 y es un lenguaje gestor para el manejo de información eh, de bases de datos relacionadas. Y pues este tipo de programación permite comunicarse, crear ese puente como entre la base de datos y en base a eso tener como varias operaciones de acceso y manipulación de la información almacenada. Por ejemplo, tenemos Microsoft SQL Server, Access, Ingress, o sea, varias aplicaciones que tienen en cuenta esto y pues puede ser algo complejo a primera vista, pero, o sea, de alguna forma u otra es bastante interesante, bastante curioso entenderlo, ¿no? Porque pues como podemos ver en el ejemplo, en primera parte, eh, se tiene en cuenta todo lo que tiene que ver con esa base de datos, ¿sí? O sea, hay una información a este lado y el programa a este lado, entonces se crea un puente y se obtiene una información. Como podemos ver en la primera parte, en la parte superior, podemos ver cuentas, sumas, pesos totales, fechas mínimas. Entonces, todas esas bases de datos no es de alguna forma u otra necesario en este tipo de lenguaje tener que declarar todo y aquí y allá. O sea, ya se tiene. Entonces, vamos a recoger de acá y lo vamos a poner de acá y vamos a mostrar esto. ¿Sí? Entonces, pues en este caso con 2, 4, 6 líneas de código se obtienen, pues como podemos ver en la parte de abajo, para información, el empleado, totales de pedidos, filas de número nulas, la fecha mínima, fecha máxima, peso total, peso promedio.
toda esa información con unas simples líneas, ¿sí? Entonces, pues es bastante interesante, bastante curioso analizar esto porque de alguna forma u otra este programa simplifica demasiado el trabajo para eh, información almacenada que es de cantidades bastante grandes, cantidades que toca estudiar, de empresas más que todo. Y pues sí, entonces es bastante curioso el estudio de SQL que pues de alguna forma u otra ha brindado bastantes funciones para simplificar el trabajo. Y por último, tenemos Prolog, que fue lanzado en 1970. Y pues este lenguaje es un lenguaje basado en declaración de hechos, preguntas y reglas. Entonces busca relacionar como hechos existentes en su base de datos, en su base de conocimiento, por medio de alguna forma u otra secuencias lógicas enlazadas, ¿sí? De alguna forma u otra, todo esto para que logre alcanzar una conclusión lógica, partiendo ya pues de predicados determinados. En este caso, como podemos ver los ejemplos, entonces país, USA, país Canadá, país México. Capital, Estados Unidos, Washington, Canadá, Ottawa, México, Ciudad de México. Entonces se hacen las consultas realizadas. En este caso dice país México. México es un país, sí. Capital Canadá, Washington, no. En este caso, pues como se declaró Estados Unidos, la capital de Estados Unidos es Washington. Y país Japón, no está Japón en las declaraciones, en esas premisas anteriores y pues entonces vota o resulta que no está. Ay, perdón. Y ya pues por último, pues se tiene en cuenta de que Prolog se utiliza más que todo para la cuestión de inteligencia artificial. Actualmente, pues por ejemplo, uno de los ejemplos que yo descubrí fue ChatGPT, que de alguna forma u otra utiliza esos conocimientos, esa base de datos, podríamos decirlo, para que tú simplemente le digas, hey, necesito que, no sé, me hagas un ensayo sobre la historia de Starbucks, por ejemplo. Entonces o sea, tiene unas bases de datos bastante fuertes, bastante concisas, bastante llenas de alguna forma u otra, que en menos de nada te resuelve eso y te lo hace. Entonces, pues es bastante curioso, bastante interesante que pues eso sería otro tema a tratar referente al futuro de la inteligencia artificial y cómo esta tecnología está ayudando, está afectando, puede destruir o puede ayudar a la humanidad. Entonces, pues eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y pues espero haya sido de su agrado y ojalá haya sido de su entretenimiento esta presentación. Muchas gracias.